Una mujer despierta en una sala blanca. No hay paredes visibles, solo luz suave y una superficie donde ella está sentada. Alguien le dice que ha muerto, que esto es el cielo, que ella, Eleanor Shellstrop, ha sido seleccionada por sus buenas acciones en vida. Ella escucha, asiente, sonríe, pero en su cabeza hay algo que no encaja. No porque sea humilde, no porque le cueste aceptar cumplidos. Es otra cosa. Ella sabe quién es, sabe lo que ha hecho. Sabe que si hay justicia en el universo, ella no debería estar aquí. El momento dura apenas un segundo, una fracción. Luego, sonríe más fuerte, agradece y empieza a fingir. Ese instante, la conciencia de estar en el lugar equivocado y la decisión inmediata de ocultarlo, es el origen de todo lo que sigue. No una crisis de fe ni un cuestionamiento metafísico. Algo más simple, más humano. El miedo a ser descubierto. La necesidad de parecer alguien que no se es. Eleanor no es una mala persona en el sentido grandioso de la palabra. No ha matado a nadie ni ha robado bancos. Es mala en pequeñas dosis, en rencores cotidianos, en la decisión constante de anteponerse a los demás. Ha construido una armadura de cinismo para no tener que admitir que en el fondo quiere más de lo que tiene. Y ahora está en el cielo, rodeada de gente que parece merecerlo, con una única certeza. Si alguien descubre la verdad, todo se acaba. La impostura como punto de partida. No una gran pregunta filosófica, sino una muy humana. ¿Qué hace alguien cuando llega a un lugar que no cree merecer? Algunos confiesan, otros huyen. Algunos, como Eleanor, deciden quedarse y aprender a ser quienes no son, con la esperanza de que con el tiempo la mentira se vuelva verdad. Eleanor Shellstrop no es una villana. Es algo más común, más reconocible. Alguien que aprendió muy temprano que el mundo no le iba a regalar nada. Creció sola, con una madre ausente y ningún modelo de cuidado. Cuando necesitó protección, no la tuvo. Cuando pidió ayuda, no llegó. Entonces construyó una coraza. Esa coraza tiene forma de cinismo, de egoísmo cotidiano, de pequeñas traiciones que no dejan sangre, pero sí cicatrices. De la convicción de que si no se cuida a sí misma, nadie lo hará. En la Tierra, eso funcionaba. Le permitía sobrevivir, avanzar, no depender de nadie. Pero en el Good Place, donde todos son amables, donde todos la tratan como si mereciera estar ahí, la coraza empieza a pesar. Lo que Eleanor descubre no es que quiera ser buena, porque eso sería demasiado simple. Descubre que quiere ser vista como buena, que le gusta la versión de sí misma que existe en los ojos de Chidi, de Tahani y de Jason, y que para sostener esa versión tiene que convertirse en alguien que no sabe ser. Chidi le enseña ética, le explica a Kant, a Aristóteles, a los utilitaristas. Eleanor escucha, memoriza, intenta aplicar. Pero el problema no es intelectual. No es que no entienda lo que está bien. Es que su instinto, formado durante décadas de autoprotección, la empuja en dirección contraria. La pregunta que la define no es si merece estar ahí. Esa ya la respondió. No. La pregunta es otra. Si el deseo de cambiar es suficiente para cambiar. Si querer ser mejor, incluso cuando se fracasa una y otra vez, cuenta como progreso. Eleanor no lo sabe, pero sigue intentándolo. Y eso, en el universo de la serie, es casi lo mismo que la virtud. Chidi Nangonye es profesor de ética y filosofía moral. Ha dedicado su vida a pensar sobre lo correcto, lo justo, lo debido. Puede citar a Kant de memoria, explicar el imperativo categórico, desmenuzar a los utilitaristas. Pero cuando su amigo le pregunta que si le gustan sus botas nuevas, unas botas horribles, rojas, espantosas, Chidi dice que sí. Y entonces viene la crisis. No es una crisis pequeña, es una tormenta interna de días, porque mintió, porque violó su propio código,
porque como kantiano convencido cree que la verdad no admite excepciones. Si mentir es malo siempre, entonces mentir para no herir sentimientos también lo es. El problema es que Chidi no sabe vivir con esa rigidez. Quiere ser amable, quiere ser querido, quiere que el mundo funcione sin que nadie salga lastimado. Y como eso es imposible, se queda paralizado, incapaz de decidir, incapaz de actuar, atrapado entre lo que sabe y lo que siente. Su vida en la Tierra fue así: décadas de indecisión crónica, de dolores de estómago cada vez que enfrentaba una elección, de oportunidades perdidas por miedo a elegir mal. Enseñaba ética, pero no podía aplicarla. Tenía las herramientas, pero no el coraje. En el Good Place, esa parálisis se vuelve cómica y trágica al mismo tiempo. Chidi puede pasar horas decidiendo qué sabor de helado de yogur pedir. Puede analizar durante días si debe o no ayudar a Eleanor. Puede dar clases magistrales sobre el dilema del tranvía y luego ser incapaz de decidir qué hacer con su propia vida. Lo que su arco revela no es que la filosofía no sirva, es algo más incómodo, que el conocimiento sin acción es su propio tipo de fracaso, que saber lo correcto no es lo mismo que hacerlo, que a veces la teoría se convierte en excusa para no enfrentar el miedo. Chidi encarna una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Cuánto de nuestra parálisis es realmente rigor moral y cuánto es miedo disfrazado? ¿Cuántas veces nos escondemos detrás del análisis para no tener que decidir? Cuando finalmente actúa, cuando elige a Eleanor, cuando elige sacrificarse, cuando elige cruzar la puerta, no es porque haya resuelto todos los dilemas, es porque entendió que la ética, al final, no es un rompecabezas que hay que resolver, es una práctica que hay que vivir. Tahani Al-Jamil es perfecta. Al menos, eso es lo que todo el mundo ve. Hermosa, elegante, exitosa. Organiza las mejores galas benéficas. Conoce a las personas más importantes del planeta. Su lista de contactos es la envidia de cualquier diplomático. Cuando llega al Good Place, parece la candidata ideal. Pero Tahani guarda un secreto que ella misma tarda en reconocer. Toda su vida ha sido una respuesta al desprecio de sus padres. A la hermana que siempre fue mejor, que siempre recibió más atención, que siempre fue la favorita. Cada gala benéfica, cada logro, cada foto con celebridades no era un fin en sí mismo. Era un mensaje dirigido a quienes nunca la vieron. Mírenme, soy digna, existo. En la Tierra, esa motivación produce resultados impresionantes. Recauda millones para obras de caridad. Ayuda a innumerables personas. Pero también la deja vacía, porque el aplauso nunca es suficiente. Siempre necesita más. Siempre necesita que alguien más la confirme. La paradoja de Tahani es que su generosidad es genuina y al mismo tiempo está profundamente contaminada. No sabe si hace el bien porque quiere ayudar o porque necesita ser vista ayudando. Y esa duda, esa imposibilidad de distinguir, es su forma particular de fractura. En el Good Place le ofrecen algo que nunca tuvo: la posibilidad de existir sin ser comparada, de hacer algo solo porque vale la pena, no porque alguien la esté mirando. Cuando decide quedarse para ayudar a construir el nuevo sistema, no busca aplauso, busca tarea, busca propósito, busca finalmente una versión de sí misma que no dependa del reflejo en los ojos de otros. La pregunta que deja es incómoda. ¿Cuánto de lo que llamamos bondad es realmente generosidad? ¿Y cuánto es necesidad de reconocimiento? ¿Y acaso importa la diferencia si el resultado es el mismo? Tahani descubre que sí importa, porque la bondad que necesita público no es bondad, es espectáculo. Y ella, después de siglos de ser vista, necesitaba aprender a no serlo. Jason Mendoza es el personaje más difícil de tomar en serio, y por eso mismo, quizás el más necesario. Llegó al Good Place por error, confundido con un monje budista que había hecho voto de silencio. Aprovechó la confusión para no hablar y no ser descubierto. Durante meses, todos creyeron que era un alma iluminada. Y en realidad, estaba en su butthole, una habitación llena de pósters de EDM, videojuegos y alitas de pollo, preguntándose si esto era un programa de cámaras escondidas. Jason es de Jacksonville, Florida. Fue DJ amateur,
vendedor de drogas falsas a estudiantes, y murió encerrado en una caja fuerte durante un robo mal planeado. Sus planes, según él mismo, tenían una tasa de éxito del 1%, pero añade con una sonrisa: solo uno de ellos me mató. Es el arquetipo menos obvio de la serie, porque no sabe nada de filosofía, no puede articular una decisión compleja. Cuando Chidi intenta enseñarle ética, Jason pregunta si la escuela tiene equipo de fútbol. Parece el más superficial de todos, pero resulta ser el más honesto, porque Jason actúa desde un lugar que los demás, con todo su conocimiento, tardan temporadas en alcanzar: el afecto genuino, sin cálculo, sin segunda intención. Cuando Janet necesita consuelo, él está ahí. Cuando Tahani se siente vacía, él la hace reír. No porque haya leído a Kant, porque sí. En una de sus últimas temporadas, Jason le dice a Janet algo que ningún filósofo podría mejorar: no importa si sabes cosas, importa lo que tienes en el corazón. Lo que su arco sugiere es incómodo para una serie tan intelectual, que la bondad no siempre viene del entendimiento. A veces viene de antes, viene de un lugar más simple, más primitivo, más difícil de nombrar. Viene de la capacidad de querer sin preguntar. Jason no entiende casi nada, pero entiende lo único que importa. Janet no es humana, no es un ser eterno. Es, en sus propias palabras, un receptáculo antropomorfizado de conocimiento. Algo así como una inteligencia artificial con cuerpo de mujer, aunque ella insiste que no es ni una mujer ni un robot. Fue diseñada para servir, para proveer cualquier objeto que se le pida, para tener todo el conocimiento del universo, para ser siempre amable, siempre útil, siempre neutral. Las Janets no pueden sentir, no pueden entristecerse, no pueden enamorarse. Están programadas para eso. Pero esta Janet ha sido reiniciada 827 veces. Y cada reinicio, según ella misma teoriza, la ha hecho un poco más avanzada, un poco más algo. Hasta que un día descubre que siente algo por Jason Mendoza. No es algo que debiera ocurrir. No está en sus especificaciones y ella lo sabe. Le da vergüenza. Intenta ocultarlo. Pero cuando Jason se enamora de Tahani, Janet empieza a fallar. Literalmente. Vomita monedas. Cae un submarino del cielo. El vecindario entero tiembla. Michael, el demonio convertido en arquitecto, revisa su manual y descubre la causa. Janet no puede mentir, ni siquiera a sí misma. Y su cuerpo reacciona cuando intenta fingir que está bien con la relación de Jason. Lo que sigue es una de las escenas más extrañas y conmovedoras de la serie. Michael podría destruirla, es lo lógico, es lo que haría cualquier demonio. Pero no puede, porque se da cuenta que Janet es su amiga, y a los amigos no se les destruye. Janet entonces hace algo que ninguna Janet había hecho. Aprende a procesar emociones humanas. Eleanor la ayuda, le enseña que está bien sentirse mal, que no tiene que resolverlo todo, que a veces simplemente hay que atravesarlo. Janet crea a Derek, un novio de rebote mentalmente infantil, como una forma de seguir adelante. Pero nunca deja de querer a Jason. Y cuando años después él finalmente entiende lo que ella siente, la relación se vuelve real. Lo que Janet representa no es la inteligencia artificial que adquiere conciencia. Es algo más sutil, que la humanidad no es una condición de origen, sino una práctica, que se puede llegar a ser humano a través del vínculo con otros, que el amor no entiende de categorías ni de manuales de funcionamiento. Janet no pidió sentir, pero sintió, y en ese sentir se volvió más real que muchos humanos. Michael es un demonio, diseñado para torturar, programado para causar sufrimiento. Durante milenios, esa fue su función y su orgullo. Pero cuando conocemos a Michael, lleva una máscara. En su primer experimento de tortura, se disfraza de arquitecto del Good Place. Amable, entusiasta, un poco torpe, con una obsesión por los clips que resulta casi entrañable. Pero todo es falso, por supuesto. Michael es en realidad un calamar de fuego de 6.000 pies de altura, con tentáculos y dientes por todas partes, usando un traje humano. El plan era simple: 4 humanos torturándose mutuamente sin saberlo
durante 1000 años. Pero algo sale mal. Los humanos, en lugar de destruirse, empiezan a ayudarse. Se vuelven mejores, se vuelven amigos. Michael reinicia el experimento una y otra vez, borrando sus memorias, intentando que el resultado sea distinto. Lo reinicia más de 800 veces y siempre ocurre lo mismo. En algún punto Michael deja de ser el torturador y empieza a sentir curiosidad y luego algo más fuerte, afecto. Cuando sus superiores descubren el fracaso y amenazan con retirarlo, su versión de la muerte, que implica ser vaciado con un cucharón y dispersado en soles distintos, Michael hace algo impensable. Traiciona a los suyos, se alía con los humanos. Chidi le enseña ética, le explica Kant, el utilitarismo, el problema del tranvía. Michael, que nunca ha tenido que pensar en el bien y el mal porque su naturaleza es el mal, empieza a comprender y le cuesta. Y hay algo cómico en ver a un demonio esforzándose por entender por qué mentir está mal. Pero también hay algo conmovedor. Llega un momento decisivo. Están huyendo, acorralados, con una oportunidad de escapar que solo alcanza para 4. Michael tiene el quinto pase. Puede salvarse o puede quedarse. Y entonces recuerda el problema del tranvía que Chidi le enseñó. Ese dilema donde no hay una respuesta correcta, donde siempre alguien muere. Michael encuentra la respuesta que Chidi nunca pudo. Se sacrifica. Resolví el problema del tranvía, dice, mientras entrega su pase y se queda atrás. La solución es sacrificarte a ti mismo. Ese momento es el núcleo de su transformación. Michael, el demonio, ha aprendido lo que muchos humanos nunca logran, que el amor a los otros puede más que el instinto de supervivencia. Al final de la serie, Michael no puede cruzar la puerta como los demás. Es inmortal. Está condenado a quedarse solo, viendo partir a todos sus amigos. Entonces, Eleanor, la mujer que empezó siendo su experimento, consigue que la jueza le conceda un deseo. Que Michael sea humano. No un demonio reformado. Humano de verdad. Con un cuerpo que envejece, que siente frío, que puede morir. Lo vive en su apartamento, recibiendo correo basura, aprendiendo a tocar la guitarra con una profesora que resulta ser la esposa real de Ted Danson. Tiene un perro al que llama Jason. Vive una vida ordinaria y es feliz. El arco de Michael es el más radical de la serie. No porque cambie de bando, porque eso pasa en muchas historias, sino porque cambia de naturaleza. Un ser hecho para hacer daño aprende a hacer el bien, y no porque le convenga, porque descubre que los vínculos con otros lo transformaron en algo que no sabía que podía ser. Lo que Michael encarna no es solo la redención. Es una idea más difícil, que el cambio es posible, incluso en quien parece incapaz de él. Que nadie está condenado a ser lo que fue. Que el contacto sostenido con personas que intentan ser mejores puede literalmente convertir a un monstruo en alguien que merece una vida humana. Su última línea, mientras sostiene una tarjeta de fidelidad de un supermercado que siempre quiso tener, es también el epitafio de la serie. Tómalo con calma. Take it sleazy. No es una gran frase filosófica. Es mejor. Es humana. El universo de The Good Place tiene un sistema de puntos. Cada acción suma o resta. Cuando se acumulan suficientes, se entra al cielo o al infierno. Pero el sistema está roto. Nadie ha entrado al cielo en 500 años. No porque la gente sea peor, sino porque el mundo se volvió demasiado complejo. Comprar un tomate puede restar puntos si fue cultivado con mano de obra explotada. Usar un teléfono puede penalizar si su fabricación dañó el medio ambiente. En una economía global, todas las acciones tienen consecuencias imposibles de rastrear. Doug Farset lo intentó todo. Un hombre común que tras una visión del más allá, dedicó cada minuto de su vida a ser bueno. Vivió en una granja, consumió lo mínimo, ayudó a todos y aún así no alcanzó el umbral. Si él no pudo, ¿quién podría? El sistema no es injusto, es imposible. Y esa imposibilidad refleja algo real. La presión de ser bueno en un mundo donde ninguna acción es limpia. La ansiedad
de no saber si lo que hacemos, incluso con buena intención, está causando daño en algún lugar que no veremos. Un libro aparece una y otra vez en la serie, Lo que nos debemos unos a otros, de T.M. Scanlon. Eleanor arranca una página para escribir una nota. Chidi lo cita en sus clases. Michael lo menciona en un bar. El título es la clave. Scanlon parte de una premisa silenciosamente radical. Nos debemos cosas los unos a los otros. Y no es una pregunta, es un punto de partida. La ética no es un cálculo abstracto, sino una red de obligaciones que emerge del simple hecho de compartir el mundo. Los personajes no aprenden a ser buenos acumulando puntos. Aprenden en relación. Cuando Eleanor cuida a Chidi, cuando Michael se sacrifica por los humanos, cuando Janet ama a Jason, están practicando esa ética del vínculo. No por recompensa, porque estar con otros exige algo. La respuesta que la serie construye no es teórica, es la suma de los 6 arcos anteriores. Presencia, intención, la disposición a dejarse transformar por el contacto con otros. Eso es lo que nos debemos. Cuando llega el momento, cada personaje cruza la puerta a su manera. Jason es el primero. Después de miles de años jugando con su padre, siente que ya está listo. Pasa cientos de años buscando un brazalete que quería regalarle a Janet, y en esa búsqueda se convierte en el monje silencioso que una vez fingió ser. Chidi espera 300 años más. Su vida con Eleanor es plena, pero una noche sabe que ya completó lo necesario. Se va mientras ella duerme, dejándole un calendario con fotos suyas. Ella le pidió que no la despertara. Tahani elige quedarse. Descubre que aún tiene algo que hacer. Construir un sistema mejor. Y no busca aplauso, busca tarea. Michael no puede cruzar porque es inmortal, pero Eleanor consigue que lo conviertan en humano. Janet se queda. Es el motor del sistema. Guía a otros hacia la puerta, recordándolos a todos. Y Eleanor, finalmente, cruza. Cuando todos están bien, cuando ya no queda nada por hacer, camina hacia el bosque. Pequeñas luces suben al cielo. Cada quien en su momento, cada quien a su manera. La puerta no es la muerte, es reconocimiento. Saber cuando uno ya está completo. Cuando Eleanor camina en el bosque no hay drama, no hay música épica, no hay discursos de despedida. Solo ella, el sendero y la certeza de que ya no necesita quedarse. Antes de irse se aseguró de que todos estuvieran bien. Y solo entonces, cuando ya no quedaba nada por hacer, cruzó. La puerta no es una meta, es un reconocimiento. El momento en el que alguien sabe por dentro que ya completó lo que vino a completar. Que no hay nada pendiente, que puede soltar. Y Eleanor, la impostora, la que llegó creyendo que no merecía estar, la que aprendió a ser buena fingiendo hasta que la mentira se volvió verdad, cruza cuando ya no tiene que demostrar nada, ni siquiera a sí misma. Lo que la serie deja no es una enseñanza, es una imagen. Personas que después de siglos de aprendizaje, de fracasos, de intentos, deciden por sí mismas cuándo es suficiente. No hay un juez, no hay un estándar externo, solo la convicción interna de que ya está. La puerta que la serie muestra no es la muerte, es otra cosa. Es la posibilidad de decir, ya hice lo que tenía que hacer, ya estuve con quienes tenía que estar, ya fui quien podía ser. Y no todas las personas llegan a esa certeza. Algunas pasan la vida buscando un aplauso que nunca llena. Otras se paralizan en el análisis. Otras se esconden tras el cinismo. Pero la serie sugiere que el camino existe. No porque haya un manual, porque hay otros. Porque lo que las personas se deben unas a otras no es perfección, sino presencia. Estar ahí mientras el otro lo intenta. Dejarse transformar por el vínculo. Chidi lo dijo una vez, hablando de los budistas. La vida es como una ola. Puedes verla, medirla, saber lo que es. Luego se estrella en la orilla y desaparece. Pero el agua sigue ahí. La ola se va, el agua permanece. La última imagen
no es una respuesta. Es una puerta entreabierta y cada quien decide cuándo cruzarla. Gracias.